Muy ilustre señora, mi señora, no mi voluntad, mi poca salud y mi justo temor han suspendido tantos días mi respuesta, que mucho sí, al primer paso, encontraba para tropezar mi torpe pluma dos imposibles. El primero es saber responder a vuestra doctísima, discretísima carta. El segundo imposible es saber agradeceros tan excesivo como no esperado favor de dar a las prensas mis borrones. Así yo diré, ¿de dónde a mí tanto favor? ¿Por ventura soy más que una pobre monja, la más mínima criatura del mundo y la más indigna de ocupar vuestra atención? No es afectada modestia, señora, sino ingenua verdad de toda mi alma, que al llegar a mis manos impresa la carta que vuestra propiedad llamó atenagórica, prorrumpí en lágrimas de confusión, porque me pareció que vuestro favor no era más que una reconvención que Dios hace a lo mal que le correspondo, y que como a otros corrige con castigos, a mí me quiere reducir a fuerza de beneficios. Y así, cuando esto considero acá a mis solas, suelo decir, bendito seáis vos, Señor, que no solo no quisisteis en manos de otra criatura el juzgarme, y que ni aun en la mía lo pusisteis, sino que lo reservasteis a la vuestra, y me librasteis a mí de mí, y de la sentencia que yo misma me daría, que forzada de mi propio conocimiento no pudiera ser menos que de condenación, y vos la reservasteis a vuestra misericordia, porque me amáis más de lo que yo me puedo amar. Perdonad, señora mía, la digresión que me arrebató la fuerza de la verdad. Y si la he de confesar toda, también es buscar refugios para huir la dificultad de responder. Y casi me he determinado a dejarlo al silencio. Pero como este es cosa negativa, aunque explica mucho con el énfasis de no explicar, es necesario ponerle algún breve rótulo para que se entienda lo que se pretende que el silencio diga. Y si no, dirá nada el silencio, porque ese es su propio oficio, decir nada. No dice lo que vio, pero dice lo que no puede decir, de manera que aquellas cosas que no se pueden decir, es menester decir siquiera que no se pueden decir, para que se entienda que el callar no es no haber que decir, sino no caber en las voces lo mucho que hay que decir. Pues así yo, señora mía, ya no me parecen imposibles los que puse al principio, a vista de lo que me favorecéis, porque quien hizo imprimir la carta tan sin noticia mía, quien la intituló, quien la costeó, quien la honró tanto, siendo del todo indigna por sí y por su autora, ¿qué no hará? ¿Qué no perdonará? ¿Qué dejará de hacer y qué dejará de perdonar? Y así, debajo del supuesto de que hablo con el salvoconducto de vuestros favores, recibo en mi alma vuestra santísima amonestación de aplicar el estudio a libros sagrados, que aunque viene en traje de consejo, tendrá para mi sustancia de precepto.
Y hablando con más especialidad, os confieso, con la ingenuidad que ante vos es debida y con la verdad y claridad que en mí siempre es natural y costumbre, que el no haber escrito mucho de asuntos sagrados no ha sido desafición ni de aplicación la falta, sino sobra de temor y reverencia debida a aquellas sagradas letras para cuya inteligencia yo me conozco tan incapaz y para cuyo manejo soy tan indigna. Y así confieso que muchas veces este temor me ha quitado la pluma de la mano y ha hecho retroceder los asuntos hacia el mismo entendimiento de quien querían brotar, el cual inconveniente no topaba en los asuntos profanos, pues una herejía contra el arte no la castiga el Santo Oficio, sino los discretos con risa y los críticos con censura. Y a la verdad, yo nunca he escrito sino violentada y forzada, y solo por dar gusto a otros, no solo sin complacencia, sino con positiva repugnancia, porque nunca he juzgado de mí que tenga el caudal de letras e ingenio que pide la obligación de quien escribe. ¿Qué entendimiento tengo yo? ¿Qué estudio? ¿Qué materiales ni qué noticias para eso? Sino 4 bachillerías superficiales. Dejen eso para quien lo entienda, que yo no quiero ruido con el Santo Oficio, que soy ignorante y tiemblo de decir alguna proposición malsonante o torcer la genuina inteligencia de algún lugar. Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, que fuera en mí desmedida soberbia. Así lo respondo y así lo siento. Lo que sí es verdad que no negaré, que desde que me rayó la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que ni ajenas reprensiones, que he tenido muchas, ni propias reflejas, que he hecho no pocas, han bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí. Su Majestad sabe por qué y para qué, y sabe que le he pedido que apague la luz de mi entendimiento, dejando solo lo que baste para guardar su ley, pues lo demás sobra, según algunos, en una mujer, y aún hay quien diga que daña. Prosiguiendo en la narración de mi inclinación, de que os quiero dar entera noticia, digo que no había cumplido los 3 años de mi edad, cuando enviando mi madre a una hermana mía mayor que yo a que se enseñase a leer en una de las que llaman amigas, me llevó a mí tras ella el cariño y la travesura, y viendo que le daban lección, me encendí yo de manera en el deseo de saber leer, que engañando a mi parecer a la maestra, la dije que mi madre ordenaba me diese lección. Ella no lo creyó, porque no era creíble, pero por complacer al donaire me la dio.
Proseguí yo en ir, y ella prosiguió en enseñarme, ya no de burlas, porque la desengañó la experiencia, y supe leer en tan breve tiempo que ya sabía cuando lo supo mi madre, a quien la maestra lo ocultó por darle el gusto por entero y recibir el galardón por junto. Y yo lo callé, creyendo que me azotarían por haberlo hecho sin orden. Aún vive la que me enseñó. Dios la guarde, y puede testificarlo. Acuérdome que en esos tiempos, siendo mi golosina la que es ordinaria en aquella edad, me abstenía de comer queso, porque oí decir que hacía rudos, y podía conmigo más el deseo de saber que el de comer, siendo este tan poderoso en los niños. Teniendo yo después como 6 o 7 años, y sabiendo ya leer y escribir, con todas las otras habilidades de labores y costuras que deprenden las mujeres, oí decir que había universidad y escuelas en que se estudiaban las ciencias en México. Y apenas lo oí cuando empecé a matar a mi madre con instantes e importunos ruegos sobre que, mudándome el traje, me enviase a México, en casa de unos deudos que tenía para estudiar y cursar la universidad. Ella no lo quiso hacer. E hizo muy bien, pero yo despiqué el deseo en leer muchos libros varios que tenía mi abuelo, sin que bastasen castigos ni reprensiones a estorbarlo. De manera que cuando vine a México se admiraban, no tanto del ingenio cuanto de la memoria y noticias que tenía en edad que parecía que apenas había tenido tiempo para aprender a hablar. Empecé a deprender gramática, en que creo no llegaron a 20 las lecciones que tomé, y era tan intenso mi cuidado que siendo así que en las mujeres, y más en tan florida juventud, es tan apreciable el adorno natural del cabello, yo me cortaba de él 4 o 6 dedos, midiendo hasta dónde llegaba antes e imponiéndome ley de que si cuando volviese a crecer hasta allí no sabía tal o tal cosa que me había propuesto de aprender en tanto que crecía, me lo había de volver a cortar en pena de la rudeza. Sucedía así que él crecía y yo no sabía lo propuesto, porque el pelo crecía a prisa y yo aprendía despacio. Y con efecto le cortaba en pena de la rudeza, que no me parecía razón que estuviese vestida de cabellos, cabeza que estaba tan desnuda de noticias, que era más apetecible adorno. Entréme religiosa, porque aunque conocía que tenía el estado de cosas, muchas repugnantes a mi genio, con todo, para la total negación que tenía al matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi salvación, a cuyo primer respeto se dieron y sujetaron la cerviz todas las impertinencillas de mi genio, que eran de querer vivir sola, de no querer tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Esto me hizo vacilar algo en la determinación, hasta que alumbrándome personas doctas de que era tentación, la vencí con el favor divino y tomé el estado que tan indignamente tengo. Pensé yo que huía de mí misma, pero miserable de mí. Trájeme a mí conmigo, y traje mi mayor enemigo en esta inclinación, que no sé determinar si por prenda o castigo me dio el cielo, pues de apagarse o embarazarse con tanto ejercicio que la religión tiene, reventaba como pólvora y se verificaba en mí el privatio es causa appetitus. Proseguí, digo, a la estudiosa tarea de leer y más leer, de estudiar y más estudiar, sin más maestro que los mismos libros. Ya se ve cuán duro es estudiar en aquellos caracteres sin alma, careciendo de la voz viva y explicación del maestro, pues todo este trabajo sufría yo muy gustosa por amor a las letras.
Si hubiese sido por amor de Dios, que era lo acertado, cuánto hubiera merecido. Bien que yo procuraba llevarlo cuanto podía y dirigirlo a su servicio, porque el fin a que aspiraba era estudiar teología, pareciéndome menguada inhabilidad, siendo católica, no saber todo lo que en esta vida se puede alcanzar por medios naturales de los divinos misterios, y que siendo monja y no seglar, debía por el estado eclesiástico profesar letras, y más siendo hija de un San Jerónimo y de una Santa Paula, que era de generar de tan doctos padres ser idiota la hija. Pues yo, tan distante de la virtud y las letras, ¿cómo había de tener ánimo para escribir? Y así, por tener algunos principios granjeados, estudiaba continuamente diversas cosas, sin tener para alguna particular inclinación, sino para todas en general, por lo cual el haber estudiado en unas más que en otras no ha sido en mi elección, sino que el acaso de haber topado más a mano libros de aquellas facultades les ha dado, sin arbitrio mío, la preferencia. Y como no tenía interés que me moviese ni límite de tiempo que estrechase el continuado estudio de una cosa por la necesidad de los grados, casi a un tiempo estudiaba diversas cosas o dejaba unas por otras. Bien que en eso observaba orden, porque a unas llamaba estudio y a otras diversión, y en estas descansaba de las otras, de donde se sigue que he estudiado muchas cosas y nada sé, porque las unas han embarazado a las otras. En verdad que esto digo de la parte práctica en las que la tienen, porque claro está que mientras se mueve la pluma descansa el compás, y mientras se toca el arpa sosega el órgano, y así de las demás cosas. Porque como es menester mucho uso corporal para adquirir hábito, nunca le puede tener perfecto quien se reparte en varios ejercicios. Pero en lo formal y especulativo sucede al contrario. Y quisiera yo persuadir a todos con mi experiencia a que no solo no estorban, pero se ayudan dando luz y abriendo camino las unas para las otras, por variaciones y ocultos engarces que para esta cadena universal les puso la sabiduría de su autor, de manera que parece que se corresponden y están unidas con admirable trabazón y concierto. Yo de mí puedo asegurar que lo que no entiendo en un autor de una facultad, lo suelo entender en otro de otra que parece muy distante. Y esos propios, al explicarse, abren ejemplos metafóricos de otras artes. Como cuando dicen que la oración del lógico anda como la línea recta por el camino más breve, y la del retórico se mueve como la corva, por el más largo, pero van a un mismo punto los dos. Y cuando dicen que los expositores son como la mano abierta y los escolásticos como el puño cerrado. Y así no es disculpa, no por tal la doy, el haber estudiado diversas cosas, pues éstas antes se ayudan, sino que el no haber aprovechado ha sido ineptitud mía y debilidad de mi entendimiento, no culpa de la variedad. Lo que sí pudiera ser descargo mío es el sumo trabajo, no solo por carecer de maestros, sino de condiscípulos con quienes conferir y ejercitar lo estudiado, teniendo solo por maestro un libro mudo, por condiscípulo un tintero insensible, y en vez de explicación y ejercicio, muchos estorbos. No solo las demás religiosas obligaciones, que éstas ya se sabe cuán útil y provechosamente gastan el tiempo, sino de aquellas cosas accesorias de una comunidad, como estar yo leyendo y antojárseles en la celda vecina tocar y cantar. Estar yo estudiando y pelear dos criadas y venirme a constituir juez de su pendencia. Estar yo escribiendo y venir una amiga a visitarme, haciéndome muy mala obra con muy buena voluntad, donde es preciso no solo admitir el embarazo, pero quedar agradecida del perjuicio.
¿Quién no creerá, viendo tan generales aplausos, que he navegado viento en popa y mar en leche sobre las palmas de las aclamaciones comunes? Pues Dios sabe que no ha sido muy así. Porque se han despertado y levantado tales áspides de emulaciones y persecuciones, cuantas no podré contar. Y los que más nocivos y sensibles para mí han sido, no son aquellos que con declarado odio y malevolencia me han perseguido, sino los que amándome y deseando mi bien, y por ventura mereciendo mucho con Dios por la buena intención, me han atormentado y mortificado más que los otros con aquel. Pues por la en mí 2 veces infeliz habilidad de hacer versos, aunque fuesen sagrados, qué pesadumbres no me han dado o cuáles no me han dejado de dar. Cierto, señora mía, que algunas veces me pongo a considerar que el que se señala o le señala a Dios es recibido como enemigo común, porque parece a algunos que usurpa los aplausos que ellos merecen o que hace estanque de las admiraciones a que aspiraban, y así le persiguen. Aquella ley políticamente bárbara de Atenas, por la cual salía desterrado de su república el que se señalaba en prendas y virtudes, porque no tiranizase con ellas a la libertad pública, todavía dura, todavía se observa en nuestros tiempos, aunque no hay ya aquel motivo de los atenienses. Pero hay otro, no menos eficaz, aunque no tan bien fundado, pues parece máxima del impío Maquiavelo, que es aborrecer al que se señala porque desluce a otros. Así sucede y así sucedió siempre. Válgame Dios que el hacer cosas señaladas es causa para que uno muera. En esto sí confieso que ha sido inexplicable mi trabajo, y así no puedo decir lo que con envidia oigo a otros, que no les ha costado afán el saber. Dichosos ellos. A mí no el saber, que aún no sé, solo el desear saber me ha costado. Bien se deja en esto conocer cuál es la fuerza de mi inclinación. Bendito sea Dios que quiso fuese hacia las letras, y no hacia otro vicio que fuera en mí casi insuperable. Y bien se infiere también cuán contra la corriente han navegado, o por mejor decir, han naufragado mis pobres estudios. Pues aún falta por referir lo más arduo de las dificultades, que las de hasta aquí solo han sido estorbos obligatorios. Yo confieso que me hallo muy distante de los términos de la sabiduría, aunque la he deseado seguir. Pero todo ha sido acercarme más al fuego de la persecución, al crisol del tormento, y ha sido con tal extremo que ha llegado a solicitar que se me prohíba el estudio. Una vez lo consiguieron con una prelada muy santa y muy cándida, que creyó que el estudio era cosa de inquisición y me mandó que no estudiase. Yo la obedecí. Unos 3 meses que duró el poder ella mandar en cuanto a no tomar un libro, que en cuanto a no estudiar absolutamente, como no cae debajo de mi potestad, no lo pude hacer, porque aunque no estudiaba en los libros, estudiaba en todas las cosas que Dios crió, sirviéndome ellas de letras y del libro toda esta máquina universal. ¿De dónde emanaría aquella variedad de genios e ingenios, siendo todos de una especie? ¿Cuáles serían los temperamentos y ocultas cualidades que lo ocasionaban? Si veía una figura, estaba combinando la proporción de sus líneas y mediándola con el entendimiento y reduciéndola a otras diferentes. Pasábame algunas veces en un dormitorio nuestro y observaba que, siendo las líneas de sus 2 lados paralelas y su techo a nivel, la vista fingía que sus líneas se inclinaban una a otra y que su techo estaba más bajo en lo distante que en lo próximo, de donde infería que las líneas visuales corren rectas, pero no paralelas, sino que van a formar una figura piramidal. Y discurría si sería esta la razón que obligó a los antiguos a dudar si el mundo era esférico o no, porque aunque lo parece, podría ser engaño de la vista, demostrando concavidades donde pudiera no haberlas.
Yo creía que a todos sucedía esto mismo, y el hacer versos, hasta que la experiencia me ha mostrado lo contrario. Y es de tal manera esta naturaleza o costumbre que nada veo sin segunda consideración. Estaba en mi presencia un niño jugando con un trompo y apenas yo vi el movimiento y la figura cuando empecé con esta mi locura a considerar el fácil moto de la forma esférica y cómo duraba el impulso ya impreso e independiente de su causa, pues distante la mano del niño que era la causa motiva, bailaba el trompillo. Y no contenta con esto, traje harina y la cerní, para que, en bailando el trompo encima, se conociese si eran círculos perfectos o no los que describía con su movimiento. Y hallé que no eran sino unas líneas espirales que iban perdiéndolo cuando se iba remitiendo el impulso. Pues, ¿qué os pudiera contar, señora, de los secretos naturales que he descubierto estando guisando? Veo que un huevo se une y fríe en la manteca o aceite y por contrario se despedaza en el almíbar. Ver que para que el azúcar se conserve fluida, basta echarle una muy mínima parte de agua en que haya estado membrillo u otra fruta agria. Por no cansaros con tales frialdades, que solo refiero por daros entera noticia de mi natural, y creo que os causará risa. Pero señora, ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Bien dijo Lupercio Leonardo que bien se puede filosofar y aderezar la comida. En una ocasión que, por un grave accidente de estómago, me prohibieron los médicos el estudio, pasé así algunos días, y luego les propuse que era menos dañoso el concedérmelos, porque eran tan fuertes y vehementes mis cogitaciones que consumían más espíritus en un cuarto de hora que el estudio de los libros en 4 días. Y así se redujeron a concederme que leyese. Y más, señora mía, que ni aun el sueño se libró de este continuo movimiento de mi imaginativa. Antes suele obrar en él más libre y desembarazada, confiriendo con mayor claridad y sosiego las especies que ha conservado del día, arguyendo, haciendo versos, de lo que pudiera ser un catálogo muy grande y de algunas razones y delgadezas que he alcanzado dormida mejor que despierta. Si estos, señora, fueran méritos, como los veo por tales celebrar en los hombres, no lo hubiera sido en mí, porque obro necesariamente. Si son culpa, por la misma razón creo que no la he tenido, mas con todo, vivo siempre tan desconfiada de mí, que ni en esto, ni en otra cosa me fío de mi juicio, pues esto no ha sido más de una simple narración de mi inclinación a las letras. El leer públicamente en las cátedras y predicar en los púlpitos no es lícito a las mujeres, pero el estudiar, escribir y enseñar privadamente no solo les es lícito, pero muy provechoso y útil. Claro está que esto no se debe entender con todas, sino con aquellas a quienes hubiere Dios dotado de especial virtud y prudencia, y que fueren muy provectas y eruditas y tuvieren el talento y requisitos necesarios para tan sagrado empleo.
Y esto es tan justo que no solo a las mujeres que por tan ineptas están tenidas, sino a los hombres que con solo serlo piensan que son sabios, porque hay muchos que estudian para ignorar, especialmente los que son de ánimos arrogantes, inquietos y soberbios, amigos de novedades en la ley que es quien las rehúsa, y así hasta que por decir lo que nadie ha dicho, dicen una herejía, no están contentos. Dijo un discreto que no es necio entero el que no sabe latín, pero el que lo sabe está calificado, y añado yo que le perfecciona. Así es, perfección la necedad. El haber estudiado su poco de filosofía y teología y el tener alguna noticia de lenguas. Que con eso será necio en muchas ciencias y lenguas, porque un necio grande no cabe en solo la lengua materna. A estos vuelvo a decir, hace daño el estudiar, porque es poner espada en manos del furioso, que siendo instrumento nobilísimo para la defensa, en sus manos es muerte suya y de muchos. Así estos malévolos, mientras más estudian, peores opiniones engendran. Obstrúyeseles el entendimiento con lo mismo que había de alimentarse. Y es que estudian mucho y digieren poco, sin proporcionarse al vaso limitado de sus entendimientos. Oh, si todos, y yo la primera, que soy una ignorante, nos tomásemos la medida al talento antes de estudiar, que poco ánimo nos quedara, y de cuántos errores nos excusáramos y cuántas torcidas inteligencias que andan por ahí no anduvieran. Pues si vuelvo los ojos a la tan perseguida habilidad de hacer versos que en mí es tan natural, que aún me violento para que esta carta no lo sean, viéndola condenar a tantos, tanto, y acriminar, he buscado muy de propósito cuál sea el daño que puedan tener, y no le he hallado, pues cuál es el daño que pueden tener ellos en sí. Porque el mal uso no es culpa del arte, sino del mal profesor que los vicia, haciendo de ellos lazos del demonio. Y esto en todas las facultades y ciencias sucede. Pues si está el mal en que los use una mujer, ya se ve cuántas los han usado loablemente. Pues en qué está en serlo yo. Confieso desde luego en mi ruindad y vileza, pero no juzgo que se habrá visto una copla mía indecente. De más que yo nunca he escrito cosa alguna por mi voluntad, sino por ruegos y preceptos ajenos, de tal manera que no me acuerdo haber escrito por mi gusto, sino es un papelillo que llaman el sueño. Esa carta que vos, señora mía, honrasteis tanto, la escribí con más repugnancia que otra cosa. Y así porque era de cosas sagradas, a quienes tengo reverente temor, como porque parecía querer impugnar cosa a que tengo aversión natural. Lo que es por mi defensa, nunca tomaré la pluma, porque me parece que no necesita que otro le responda, quien en lo mismo que se oculta conoce su error. Yo de mí puedo asegurar que las calumnias algunas veces me han mortificado, pero nunca me han hecho daño. Porque yo tengo por muy necio al que teniendo ocasión de merecer, pasa el trabajo y pierde el mérito. Y así, en lo poco que se ha impreso mío, no solo mi nombre, pero ni el consentimiento para la impresión ha sido dictamen propio, sino libertad ajena que no cae debajo de mi dominio, como lo fue la impresión de la carta atenagórica. De suerte que solamente unos ejercicios de la encarnación y unos ofrecimientos de los dolores se imprimieron con gusto mío por la pública devoción, pero sin mi nombre. Si el estilo venerable, señora mía, de esta carta no hubiere sido como a vos es debido, os pido perdón de la casera familiaridad, o menos autoridad de que tratándoos como a una religiosa de velo, hermana mía, se me ha olvidado la distancia de vuestra ilustrísima persona. Que a veros yo sin velo no sucediera así. Que yo no me he atrevido a exceder de los límites de vuestro estilo, ni a romper el margen de vuestra modestia. Y mantenedme en vuestra gracia para impetrarme la divina, de que os conceda el Señor muchos aumentos y os guarde como le suplico y he menester. De este convento de nuestro Padre San Jerónimo de México, a primero día del mes de marzo de 1691 años, vuestra más favorecida,
Juana Inés de la Cruz.